convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Hoy es viernes 12 de diciembre y como siempre comenzamos con las 5 del día. Esta sección llega gracias a Deli Bakery, qué rico como el sabor de casa. Vamos de lleno con la primera noticia. Tomás Gálvez anunció el fin de los equipos especiales. En las próximas semanas deben desactivarse. Tengo la potestad, dijo el fiscal de la Nación interino, encargado interino Tomás Gálvez. Es así que anunció la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público en las próximas semanas, asegurando que tiene la potestad para tomar la decisión incluso sin el consenso de la Junta de Fiscales Supremos. Gálvez afirmó que estas unidades de trabajo, creadas para casos de alta complejidad, son estructuras temporales y que a su juicio han cumplido ya su ciclo. Vamos con la siguiente noticia. Presentan acusación contra Pedro Pablo Kuczynski. La Fiscalía pide 8 años de cárcel contra el expresidente por el caso Interoceánica Norte. El equipo especial Lavajato del Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial la acusación formal contra el expresidente PPK y un grupo de exfuncionarios por el supuesto delito de colusión en agravio del Estado. La acusación, en donde se pide 8 años de cárcel para PPK, se centra en irregularidades detectadas durante el proceso de promoción y entrega en concesión de los tramos viales del eje multimodal Amazonas Norte, IRSA Norte, a la corrupta constructora Odebrecht. Vamos con la tercera noticia. Renovación Popular rechaza resolución del Jurado Electoral Especial que prohíbe a Rafael López Aliaga invocar temas religiosos en campaña. El partido Renovación Popular rechazó la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 que ordenó a Rafael López Aliaga, candidato presidencial, a abstenerse de invocar temas religiosos en su campaña de cara a las elecciones del 2026. En un comunicado, la organización política Celeste calificó la medida como una clara coacción a la libertad de expresión y de credo, lo cual manifestaron es un derecho constitucional. Vamos con la cuarta noticia. Agentes del FBI y la DEA ingresaron al Perú. Expertos analizarán y recomendarán medidas para combatir la criminalidad. Una delegación de expertos en seguridad y control de drogas de Estados Unidos, integrada por autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones FBI y la Administración para el Control de Drogas, DEA, ha llegado a Lima para brindar asistencia técnica al gobierno peruano en la lucha contra la delincuencia. El arribo de esta delegación se concretó a pedido directo del presidente José Gerí, quien encabezó la primera reunión de trabajo en Palacio de Gobierno
y pidió revisar fallas estructurales en el control fronterizo, bajos recursos tecnológicos y deficiencia normativa. Y cerramos con una positiva: el tren Lima-Chosica inició marcha en vacío, llegó a Chaclacayo y cruzó Puente Los Ángeles sin problemas. El primer recorrido de prueba del tren Lima-Chosica demostró que los vagones donados por Estados Unidos al Perú pueden circular con normalidad por las vías ferroviarias habilitadas en el país. Durante su llegada a Chaclacayo, el convoy logró cruzar sin inconvenientes el puente Los Ángeles, ubicado en el límite con Chosica. Esas fueron las 5 de Altavoz y vamos con la entrevista del día. Ya tenemos en el set al doctor Víctor García Toma, el expresidente del TC, exministro de Justicia, y muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctor, ¿cómo está? Aarón, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Le tenemos que creer o no a Tomás Gálvez cuando dice que finalmente va a desactivar los equipos especiales? Es decir, el equipo especial Abajato, el EFICOP y el equipo que se encarga del caso de los cuellos blancos del puerto. A diferencia de otras intervenciones, esta vez ha sido mucho más preciso e incluso de alguna manera ha dado una fecha más o menos determinable, ha hablado dentro de las próximas semanas. Creo que la decisión se ajusta, es correcta por dos razones. La primera, porque de la lectura del trabajo de estas comisiones especiales queda claro que en muchos casos este ha sido ineficiente, ineficaz. Hay visos de corrupción que están en proceso de discernimiento. Ha habido un derroche, un dispendio económico. En algunos casos ha sido objeto de un acto de instrumentalización política. Ha contribuido de manera muy significativa a la judicialización de la política y la politización de la justicia. Y en segundo lugar, estas estructuras, por su propia naturaleza, debieron ser siempre temporales, porque, digamos, estas actividades, estas funciones ya están dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público. Así que creo que es una buena noticia. ¿Tienen que eliminarse esos equipos? Tienen que eliminarse esos equipos y luego debe iniciarse una investigación administrativa, eventualmente judicial, porque hay cosas ahí que hay que aclarar, ¿no? En línea con ello, la comisión liderada por el congresista Muñante encontró irregularidades, por no decir delitos, en la suscripción del acuerdo con Odebrecht. Fíjese, se ha denostado, con razón o sin ella, pongamos que es con toda razón, a ciertos grupos políticos, pero no conocemos de empresarios importantes, significativos, que estén sufriendo la represión punitiva del Estado. No hemos visto que se haya roto la puerta de Odebrecht, se haya hecho alguna confiscación. Absolutamente nada. Se haya incautado bienes, se les ha liberado, se les ha exonerado. Se permitió vender chacas, se les exoneró el pago a la SUNAT. Ha sido una relación, digamos, hermosa y cordial entre la gente de Odebrecht y este grupo especial, ¿no? Sí, eso es inaceptable y en este acuerdo solamente la corrupta consultora aceptó haber pagado o aceptó haber cometido delitos en solamente 4 proyectos y se comprometió a pagar la irrisoria suma de 110 millones de soles en 15 años, ¿no? En 15 años. Se les liberó del problema de defraudación tributaria. Finalmente, ahora se han negado a colaborar y en consecuencia es un dinero que se ha malgastado, la justicia no ha podido cumplir sus fines y se ha hecho un festival jurídico con todo esto, ¿no? Yo también creería que sí se va a eliminar, que Tomás Gálvez va a tomar la decisión de eliminar el equipo especial Abajato y los demás equipos porque ya sacó el mejor elemento de este grupo, a Germán Juárez, y lo ascendió a fiscal superior. Yo creo que es una decisión correcta porque Juárez ha cumplido su tarea, ¿no? Incluso la observación que se le hace es correcta, que se demoró mucho, sí, pero finalmente llegó a puerto. Claro, ¿no? Consiguió las condenas cuando ya han estado mal Nain Heredia y Martín Vizcarra. Y ha asumido una actitud correcta a lo largo de toda su carrera como fiscal, siempre con prudencia y moderación, ¿no? A diferencia de otros actos circenses. Ya de Domingo Pérez, de por Domingo ejemplo, Pérez, que se le cayó su caso emblemático, el caso Cocteles. No, eso sí, una vergüenza. Ya no se sabe si eran 19 o 21 veces, lo importante es que él no podía rehacer su acusación más de una vez, lo que demuestra una clara
una clara incapacidad, ¿no? Y Germán Juárez no tiene cuestionamientos respecto a un supuesto desbalance patrimonial, enriquecimiento ilícito. Y insisto en la primera parte, siempre se le ha visto psicológicamente maduro, ponderado, ¿no? Yo creo que en los otros casos ha habido mucha espectacularidad y probablemente algún tema psicológico de por medio, ¿no? ¿Usted cree que Tomás Gálvez está esperando ser designado como fiscal de la Nación ya de manera formal para tomar esa decisión o lo hará antes? No, lo puede hacer antes, ¿no? Hay algo que es también importante. La Fiscalía ahora se ha convertido, en primer lugar se ha pacificado el Ministerio Público. En segundo lugar, cumple sus roles de coordinación y cooperación con otras instituciones del Estado en la necesidad de afrontar un peligro significativo como es la inseguridad ciudadana. Por consiguiente, diríamos que en estas primeras semanas su labor es positiva. A diferencia de la señora Espinosa, que se peleaba con todo el mundo, hasta con su sombra. Sí, se miraba al espejo y la denunciaba. Sí, efectivamente. Claro, en efecto, pero la Junta de Fiscales Supremos ha señalado que va a elegir al fiscal de la Nación el siguiente año. Claro. Ahí hay una discusión. ¿Tiene que elegirlo este año? La discusión que ellos mismos se han forjado es el hecho de que si bien está inhabilitada o en otros casos suspendida, no ha perdido todavía el título de fiscal. A mí me parece esa una discusión baladí, pero en todo caso es prudente. Y ¿Qué es lo que quieren esperar? ¿Que se aclare la situación de la Espinosa? Están esperando que finalmente, entiendo yo, eso no se ha dicho, pero... Sí, ha trascendido, ¿no? Que pudiera ser que están esperando el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia sobre si se le levanta la suspensión y se convierte en destitución o se le reincorpora, ¿no? ¿Y usted qué cree? ¿Que ya no regresa al Ministerio Público? ¿Va a ser destituida porque ya también está inhabilitada, no? Está inhabilitada, tiene en cadena también otras denuncias, pero además creo que lo más fuerte es lo de la propia Junta Nacional de Justicia, ¿no? Está clarísima las infracciones que ha cometido, disciplinarias. ¿Y va a ser destituida? Como corresponde, porque la verdad que ha desmejorado de manera significativa la imagen y el papel del Ministerio Público, ¿no? Claro. Es una de las instituciones con menor credibilidad ahora. Es indignante, escandaloso, bochornoso este atrincheramiento que hizo, esta vigilia, convocando o obligando a personal del Ministerio Público para que participe en ella, ¿no? Usted ha utilizado bochornoso, pero también podríamos agregarle ridícula, ¿no? Sí. Porque fue ridículo realmente. Sí. Y luego una serie de declaraciones altisonantes, confrontacionales, pugnaces, y luego un ejercicio omnímodo, desmesurado del poder, porque a todo aquel que se le acercaba le ponía una carpeta fiscal. El juez San Martín, que sacó una resolución en contra, carpeta fiscal. A los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que le iniciaron el proceso administrativo. A los congresistas también, querían denunciarlos. Y curiosamente hay unas denuncias a muchos congresistas, a 11, sí. Por cierto, merecen carpeta fiscal, estoy hablando de los niños, pero estoy hablando del caso concreto de estos 11 congresistas que en ejercicio de un mandato constitucional votaron y en consecuencia no responden por sus votos y opiniones. Eso por el caso de que los miembros en retiro de la policía y las Fuerzas Armadas tienen derecho a recibir tanto pensión como remuneración como parlamentarios. Así es, pero además esa norma, eso que todavía no era norma, pero que ya era jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, se aplicaba en el propio Ministerio Público. El famoso asesor Cubas, gozaba de pensión y de remuneración. Entonces, en Casa Herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo puedo, condenar un supuesto acto que era lícito, pero ¿cómo puedo considerarlo como algo que es incorrecto cuando en mi propia institución se ejecuta la misma práctica? Y todo indica que eso significará también otra inhabilitación por 10 años. Es cierto, si bien es cierto, no se suman las inhabilitaciones, es una raya más al tigre, ¿no? Sí, claro. No, además creo que nadie sabe cómo llegó al cargo, porque no tenía mayor trayectoria de notoriedad, y después de que se dicte la resolución, volverá al lugar donde mereció siempre estar, la oscuridad, ¿no es cierto? Claro. La falta de la intrascendencia. Sí, se volvió loca con el poder, ¿no? Sí.
Doctor, hablando de la Junta Nacional de Justicia, tiene pendiente resolver la ratificación o la no ratificación de Pablo Sánchez. Es una noticia que ha pasado un poco desapercibida, pero lamentablemente el señor está enfermo, tiene Parkinson, esperemos que se mejore, y además tiene cuestionamientos como haber obstruido la labor del fiscal Rodrigo Rurush tras recibir una llamada de Gorriti, haber recomendado al Jurado Nacional de Elecciones para que trabaje su hijo, etcétera, ¿no? Tiene una hija también que recomendó, creo, en el Poder Judicial. Tiene también este tema de... hay una imputación que le ha hecho el señor Villanueva de haber entregado los audios a Gorriti, ¿no? Eso es algo y la misma fiscal Nora Córdoba también dijo eso. Sí, es sumamente grave, porque en primer lugar ese es un material de prueba que no tiene por qué tener un tercero, y en segundo lugar porque ese material ha estado siendo usado con fines políticos, ¿no? Sí. ¿Y debe ser notificado su juicio? Ya hace rato ese señor debería haberse ido a su casa por propia voluntad, porque se nota claramente que tiene una salud muy quebrantada. Se vio en el examen, ¿no? Está en, digamos, en capacidad de ejercitar una función a plenitud. Es por una cuestión Claro. de sentido común. Si yo no puedo ejercer el cargo, Claro. ¿por qué le voy a hacer un daño en Sin ni siquiera entrar de lleno a las parte a las irregularidades o delitos. Estamos hablando de una enfermedad. Estoy enfermo, no puedo ejercer el no puede cargo. ejercer el cargo. Y lo otro es obvio. Si hay un punto de partida para empezar a determinar cuándo comienza la profunda crisis del Ministerio Público, comienza con este señor Sánchez. Y no debe ser ratificado entonces. No debe ser ratificado. Va 3 votos a favor de su ratificación y 3 votos en contra. ¿Cómo se decide? O sea, Creo que se necesitan 5 votos. Se necesitan 5 votos. Sí. Eso significaría si es que no hay 5 votos, el señor se quedaría hasta el próximo año, ¿no? Y se va a su casa. Sí, porque ya también está por cumplir el periodo, de presencia en el Estado. Ahora que usted señaló que la crisis inició con el atendimiento de Pablo Sánchez, el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, recordó que el mismo Pablo Sánchez ha reconocido que contrató como asesor a Gustavo Gorriti. Eso es lo que ha dicho, y habría esto que indagar, pero ha permitido otras cosas. El que, por ejemplo, una funcionaria o miembro del IDL tenga un despacho dentro de una comisión especial del Ministerio Público. Claro, es inaceptable. Sí, pues, el que con subordinación y con valor a un telefonazo por un telefonazo de un tercero, de un particular, interrumpa una diligencia fiscal en el cual él no tenía ni arte ni parte. Pero Tomás Gálvez dice que no hay condicionamiento, pero es evidente la amenaza. La simple llamada ya es una presión, ¿no? Yo entiendo las explicaciones que da el doctor Gálvez en este contexto, porque él necesita generar pues un ambiente, digamos, de distensión. Sí. Y ir generando un cierto consenso. Evidentemente, si lanza una dura crítica que la merece el señor Sánchez o la señora Zoraida Ábalos, se le cae pues, a la Junta de Fiscales. Yo entiendo que hay un sentido de responsabilidad para que poder desempeñar su función de la mejor manera, pero como nosotros no estamos en el papel del señor Gálvez, podemos criticar esas conductas porque en efecto merecen ser criticadas. Él señaló, Gálvez, que ya había prescrito el delito de obstrucción a la justicia. ¿Es cierto en este caso de esta llamada a Rush para que suspenda la diligencia en el IDL? Esta amenaza, mejor dicho. Bueno, supongamos que eso fuera cierto, pero la infracción administrativa no ha prescrito. Claro, y la JNJ la puede ponderar tranquilamente para que no sea ratificado. Así es. Ojalá que así sea, porque creo que es lo que corresponde en función a la conducta asumida por el señor Sánchez, que en su momento generó, un gran entusiasmo. Él es uno de los casi fundadores de la institución, es una persona inteligente, ¿no es cierto? Y hasta antes de su actuación como fiscal, no dejó dudas de que había tenido una conducta digamos, digna de elogio. El cargo lo terminó acabando, ¿no? Si hablamos de la crisis del Ministerio Público, recientemente este fiscal Henry Amenábar, quien participó o dirigió la diligencia con miras a la detención preliminar del expresidente Alan García, quien se quitó la vida para evitar su arresto,
fue detenido con $3.000, recibiendo una coima de $3.000 del total de 20.000, ¿no? Digamos, era el ADU, el segundo, ¿cierto? Así es. Del señor Pérez, ¿no? Claro, era parte del equipo especial Abajato. Claro, además se conocen desde Arequipa, es decir, eran uña y mugre, ¿no? Sí. Por decirlo bueno. Pero hay otro dato, Aarón, mucho más preocupante que el señor que es que en los últimos 2 años se han producido 13 detenciones de fiscales en actos de corrupción. 13 en 2 años. Eso es inaceptable, ¿no? Esos son de los que se conocen, lo que significa que la profundidad de la corrupción fiscal es mucho más extensa y justifica, no con este gobierno, pero sí con el próximo, una profunda reforma de esa institución. ¿De qué forma? ¿Cuál sería valga la redundancia, una reforma adecuada? ¿Una academia, como señala Gladys Chaiz? Lo primero es, digamos, solucionar el problema de la provisionalidad, ¿no es cierto? La provisionalidad genera que no podamos garantizar la independencia, la autonomía y la imparcialidad de ese funcionario. Y en segundo lugar, la calidad, porque yo escojo a mi pata, a mi amigo, a mi ADU, ¿no es cierto? Lo segundo es que necesitamos hacer un cambio en la ley orgánica del Ministerio Público. Y en este sentido, Gálvez creo que ha actuado con inteligencia, ha nombrado una comisión para que elabore un anteproyecto y que sirva, digamos, de insumo para lo que el Congreso finalmente decida. Habrá que modificar el Código Procesal para hacerlo menos garantista de lo garantista que es, que de una manera ata, digamos, a la justicia. Necesitamos además mecanismos mucho más intensos de control interno, ¿no? Sí. Bueno, y el tema de fondo, bueno, ya es la política de nombramientos, hay varias opciones, pero algo que tiene que cambiar es lo siguiente. Si hay, en teoría, 2 instituciones que supuestamente reunirían a los non plus ultra del mundo académico, esos serían el Ministerio Público y el Poder Judicial. Debería ser así, ¿no? No, ¿sabe por qué le digo a Aarón? Por lo siguiente, porque una de las exigencias para, digamos, ocupar un cargo, para ascender o promoverse, es tener pues maestrías, es tener doctorados, es tener cátedra, es publicar libros, ¿no es cierto? Y en consecuencia, diríamos pues que estamos pues ante 2 instituciones pletóricas de personas de una talla, digamos, intelectual, investigadora, y eso no es cierto, ¿no? Porque esos títulos vienen de algunas universidades chicha. Y en realidad no necesitamos ese tipo de... Esos requisitos no son importantes. Lo importante es que conozcan la materia y que tengan digamos, el comportamiento y la actitud y la decisión de hacer bien su trabajo. Pero para eso se requiere, basta con un examen riguroso, ¿no? Claro, con un examen riguroso. Y yo no necesito tener a un Kelsen, necesito tener a alguien que conozca bien la legislación sustantiva y la... Que conozca por lo menos la presunción de inocencia, ¿no? Eso es importante. Porque Sí. Marita Barreto creo que no la conocía, ¿no? Sí. Lo curioso es, yo no sé cómo pudo haber llegado abogada, porque la regla en el mundo de las universidades es que si a uno lo desaprueban 3 veces, pierde la carrera. Ella tiene, en el caso de un curso, más de 11 veces. Algo ha pasado ahí. Regresando al caso de Henry Amenábar, ¿usted cree que es la punta del iceberg que si jalamos el hilo de la madeja nos podía llevar a todo en condicional, a hallar supuestamente pagos de coimas, de derecho a los fiscales del equipo especial Abajato para que sea tan favorecida esta empresa? Porque tantos errores, tantos favorecimientos no creo que sea gratis. Bueno, el convenio en principio establece cláusulas que no corresponden a la ley, se han otorgado concesiones al margen de la ley, que prácticamente los libera de las responsabilidades más importantes. Finalmente, los señores de Odebrecht han quedado sin castigo, siguen trabajando aquí, ¿no es cierto? Eso tiene que ser investigado porque evidentemente no es fácil de entender por qué ha sucedido eso. Y ha habido un antes y un después en el estilo de vida, en el patrimonio que tenían estos fiscales luego de pertenecer al equipo especial Abajato, ¿no? Sí. Y por último, también ha sido raro
porque en el caso, por ejemplo, de Pérez fue declarado el personaje del año. Yo me acuerdo también que Manrique, en su momento, fue declarado el personaje. Son personajes que se han construido, ¿no es cierto? Sí. Alguien los ha colocado en ese pedestal de barro, pero evidentemente esos ha tenido objetivos claramente distintos a los de la justicia propiamente dicha, ¿no? Sí, un pedestal de barro que ya se está deshaciendo felizmente. ¿Cómo hemos llegado a ese punto de tener esos personajes que no son duchos, para nada duchos en ¿Cómo derecho, podemos ¿no? tener a un fiscal que tiene el caso más emblemático del Perú y que no puede aprobar un examen de suficiencia ante la Junta Nacional de Justicia? Así es. Ese solo hecho indicaría que el fiscal de la Nación en ese momento le debe haber dicho, mira, lamentablemente este examen deja constancia expresa Claro, de que no estás... Que eres un incompetente. que eres un incompetente. Sí, pero cuando se le quiso sancionar también a través de la Autoridad Nacional de Control, tanto a Pérez como a Vela, un juez provisional lo repuso, ¿no? Bueno, hay, digamos, hay islas, digamos, que han sido captadas por la caviarada, ¿no? Por ejemplo, todo lo que significa los juzgados constitucionales. Está capturado, eso está capturado. Eso está totalmente capturado. Y ahí están, este señor Torres Tazo, este señor John Paredes, que Sí. a John Paredes le tocan los casos políticamente más emblemáticos. No hay que ser mago, chamán o adivino para saber de qué manera va a votar. Claro. Y En siempre más de alegan violación al debido proceso, que es lo más simple para ellos. No, pero lo más importante, Aarón, es que establecen una medida cautelar de suspensión. Lograron suspender el concurso para los miembros del Tribunal Constitucional. Lograron suspender el concurso para el defensor del pueblo. Lograron suspender la elección del representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que le permitió a Salas Arenas tener el famoso doble voto. Es decir, ese señor tiene más perlas, digamos, del tamaño de un zapallo, ¿no es cierto?, que hace rato ya debería estar en su casa. Claro, y también se revirtió la inhabilitación a Soledad Ábalos, como hemos mencionado, las sanciones a Vela y Pérez y también la suspensión de la Espinosa. Y hemos aceptado algo pues que es inaceptable, ¿no? Es decir, esta señora Villa, que ya había cumplido la edad máxima establecida por la Constitución para permanecer en el cargo, se hizo una A Tello, ¿no? Tello, ¿no? Sí, Inés Tello Perdón, de Ñeco. Sí, claro. No, esa interpretación, digamos, debería estar en los récords de Guinness, ¿no? Sí. Porque les permitió continuar allí, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa, estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya regresamos en breve. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Víctor García Toma. Doctor, el TC determinó que los delitos de lesa humanidad recién comienzan a regir antes, mejor dicho, después de 2002. Sí, creo que esta es una sentencia importante por lo siguiente. Lo primero, que se acaba
la discusión de si la ley es constitucional o no. Es constitucional. El Código Procesal Constitucional señala que presentada la demanda para expulsar la norma del ordenamiento jurídico, se requieren 5 votos. Votaron a favor de la expulsión de la norma solo 3 y 4 y consideraron que la norma era plenamente válida. En consecuencia, en la aplicación del Código Procesal Constitucional, esa norma se mantiene dentro del ordenamiento jurídico, esa norma es obligatoria, es vinculante y en consecuencia no cabe la posibilidad de que ningún juez de la República soslaye, ¿no es cierto?, o intente su inaplicación, porque eso está prohibido, está vedado e incluso está sancionado con el delito de prevaricato. Es decir, en el Perú, antes de 2002, no existió el delito de lesa humanidad. El Perú se compromete a perseguir la figura jurídica del crimen de lesa humanidad a partir del año 2002. ¿Con el Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma tampoco alcanza, porque eso es en el año 2001, 2002. Todas esas normas son hacia adelante. No se pueden aplicar normas de manera retroactiva. Lo dice incluso el propio Tratado de Viena del año 69, que se conoce con el nombre del Tratado de los Tratados. Y ahí se habla de que los acuerdos internacionales surgen o se aplican hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Lo segundo que es... Perdón, en 2012 firmó un convenio sobre la escriptibilidad. ¿Cómo se llama exactamente? La imprescriptibilidad. Y el Perú acepta que Sí. esos crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, Desde pero el 2002. deja constancia de una reserva, ¿no es cierto? Y esta reserva dice que será aplicable a partir del año 2002. Quienes sostienen de que esa reserva no es válida, lo que habría que decirle es de que si aceptáramos esa tesis, habida cuenta de que de no haberse colocado esa reserva, habríamos violentado el principio de legalidad, el principio de retroactividad, entre otros principios que están establecidos en la Constitución, hubiésemos necesitado reformar la Constitución. Claro, pero las leyes no son retroactivas. Por eso, no, las leyes no son retroactivas, eso está claro. Eso no significa que haya impunidad, No. porque esas Pero hay otras conductas figuras, están ¿no? tipificadas en el Código, ¿no? El otro tema es el siguiente, el ensañamiento, la persecución, porque han pasado en algunos casos 40, 35, 30 años y podríamos decir que la responsabilidad de que no se haya alcanzado una sentencia para determinar la culpabilidad o la inocencia de una persona no corresponde al justiciable. Esa es una responsabilidad que corresponde, digamos, a los operadores de justicia. Entonces la pregunta es, ¿por qué los operadores de justicia durante más de 40 años o durante 40 años no han establecido una sentencia? Por varias razones. La primera puede ser por el miedo. ¿El miedo a qué? A declarar que esos actos, en efecto, no son crímenes de lesa humanidad porque esa figura no estaba prevista. Lo segundo es este enmañanamiento burocrático, ¿no es cierto?, de patear, digamos, las cosas complejas, ¿no es cierto?, y dejarlas allí que duerman el suelo del asunto y hacer el festín para que una serie de ONGs se beneficien, porque esto ha sido un festín de, digamos, esta persecución que se ha hecho desde una ONG les ha dado dividendos económicos muy Persecución importantes. a los militares y a los policías. Exactamente. Eso no significa avalar el caso del el comandante Camión, ni avalar el caso del teniente Hurtado, ni avalar al grupo Colina, porque en efecto esos han sido actos, digamos, graves, ¿no es cierto?, que están incluso tipificados en la Constitución y que incluso han sido ya sancionados y condenados. Así es, claro. Todos los casos han sido sancionados y condenados. Pero uno no puede ser perseguido por vida, ¿no? Claro, y además... Por un delito que ni siquiera existía en ese Así momento es. que se cometió. Y bajo estas circunstancias, me colocan el marbete de presunto violador de los derechos humanos. Me cortan la carrera profesional. Me genera un estigma social. Me afectan la tranquilidad espiritual, personal y familiar. De alguna manera esquilman mi patrimonio, porque yo tengo que contratar a un abogado.
O sea, hay personas que tienen un abogado ya 40 años, Sí. ¿no? Entonces, Claro, y además todos los problemas médicos que conlleva esto y los problemas familiares también. ¿no? familiares, sí, pues. Es terrible, ¿no? Y creo que esta sentencia pone, digamos, fin a esto. Se señala de que aquí debe intervenir la Corte. ¿Qué ha dicho la IDL en un comunicado? En primer lugar, de manera perniciosa, ha señalado de que al no haberse alcanzado los 5 votos, cabe que los jueces sigan inaplicando. No, el Código Procesal es muy claro. Los 5 votos que se requerían era para declarar la invalidez. Al no haberse obtenido esos 5 votos, la ley es válida. Eso es Claro, porque se presentó una demanda de inconstitucionalidad. Constitucionalidad. Y para que la demanda sea amparada, sea declarada admisible, se requiere 5 votos. Claro, el haber dicho lo contrario no es acto de ignorancia, por eso lo sabe. Eso es un intento, digamos, perverso de confundir a la comunidad. Lo segundo es, quien hace el control de constitucionalidad en el Perú es el tribunal. No la hace la Corte, no la hace la Comisión Interamericana. En tercer lugar, estas instituciones son un órgano residual y subsidiario. Solo intervienen después de que haya concluido la justicia ordinaria, ¿no? La justicia Claro, interna. como así debería ocurrir, pero últimamente hemos visto que se meten y piden al Congreso que no aprueben determinadas leyes, incluso en comisiones, ¿no? Ha ido ya, lo máximo de una resolución de la Corte fue incitar a los jueces a incumplir una norma del ordenamiento jurídico peruano. Sin agotarse la vía interna. Así es. Y sin que nadie se le haya pedido. Así ¿no? es. No, eso y luego se ha tomado una serie de licencias. En realidad son una suerte, entre comillas, de legisladores supranacionales o interamericanos. Pero que nadie los ha elegido. Sustituyen a nuestros parlamentos, ¿no es cierto? Crean derechos, establecen mecanismos de supervisión que no están en la Convención. Quien tiene la responsabilidad de ejecutar y cumplir las sentencias en relación a los casos que vinculan al Perú son los órganos de justicia peruanos. Sí. Punto. Se han inventado una serie de competencias y en suma, si... Pero todo parte del seguimiento del caso Barroso de la Catuta. Claro, pero lo importante aquí, Aarón, es lo siguiente. Si en la edad, antes de llegar a la edad moderna, Luis XIV decía, el Estado soy yo. Hoy, quien dice la Convención y los derechos humanos soy yo. Eso lo dice la Corte. Es decir, esa es una actitud regia, monárquica, ¿no? Absolutista, ¿no? Que evidentemente los Estados no deberíamos aceptar, no debemos aceptar. Pero usted está en contra de salirnos de ese sistema No interamericano de debemos derechos humanos. salirnos porque... Sino pelear, seguir peleando. Seguir peleando. Yo, por ejemplo, creo que el Perú ha perdido una gran oportunidad. El embajador, el canciller, consideró pertinente plantear una modificación de la ley de asilo, por la circunstancia que conocemos. Estoy de acuerdo con El eso. Tratado de Caracas, ¿no? Sí, La Convención pero de Caracas. creo que es mucho más importante que el Perú se convierta en abanderado o en todo caso intente, digamos, establecer una línea de pensamiento en el sentido de pedirle a la Organización de Estados Americanos una modificación de la Convención para corregir estos desaguisados, estos abusos que se cometen del sistema interamericano y que han agarrado al Perú pues ya de punching Y ball. podríamos tener a nuestro favor países como Chile, si es que gana Cast, Argentina con Milei, porque ya en Chile se está hablando de esto. Johannes Kaiser propuso la salida de su país de la Corte de H. ¿no? En el año 2019, y yo no entiendo por qué el Perú no se sumó a ella, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y, si mal no recuerdo, el Paraguay, presentaron una solicitud, digamos, pidiéndole un cambio de actitud por parte de la Corte, diciéndole, en primer lugar, que se debe respetar el principio de supremacía de la Constitución. Segundo, el de que la Corte no puede crear derechos. En tercer lugar, que cuando se dicta una sentencia, que según la Convención solamente es aplicable al país que es parte, no se puede aplicar a un tercer país, esa aplicación debe estar sujeta a lo que se llama el margen de apreciación nacional. Es decir,
Cada país tiene pues una realidad política, social, política, económica y cultural, Sí. y en consecuencia tiene la responsabilidad de adecuar el cumplimiento de esa sentencia a una realidad particular y concreta. Y le pongo un ejemplo. Cuando la Corte determinó de que no era potestad del Estado establecer quién era nacional o no, y por consiguiente condenó a República Dominicana a otorgar la nacionalidad a los haitianos por residencia Claro. o por descendencia, estaba olvidando un tema central. Haití invadió durante varios años República Dominicana y cometió los mismos estropicios que comete todo país Invasor. En segundo lugar, las migraciones haitianas han producido los mismos efectos de las migraciones, digamos, de Venezuela. En tercer lugar, República Dominicana, en respuesta a esta, estableció la famosa ley del Perejil, que se dio en la época de este gobernante que aparece en la fiesta del Chivo, Rafael Leónidas Trujillo, que consistía en que moreno que veían en la calle le pedían que dijera la palabra perejil. Como el haitiano tiene fonética francesa, decían, este es haitiano, y se les ejecutaba. Se ejecutó 10.000 personas, primero con balas y luego con machetes. ¿Y por qué? Porque se les hacía responsables, ¿no es cierto?, de, digamos, los actos de inseguridad ciudadana, etc. Entonces, en una circunstancia como esa, imponer una sentencia era evidentemente acerar más la división y la confrontación que aún existe entre esos dos países. Claro, ¿y qué pasa si ya pasaba el caso peruano? Si no le hacemos caso a las sentencias de la Corte de H, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Hay un reciente estudio que se ha hecho. Del 100% de las sentencias de la Corte, solo se ha cumplido el 15%. Bueno, es que no tienen un brazo militar, no pueden tienen hacer claro. absolutamente nada. Y hay como 5 o 6 ya denuncias concretas ante la OEA, ante al Pleno de la OEA, y no ha pasado nada. Eso no significa que a pesar de su inefectividad en su ejecución, no sea necesario conocer la opinión y el pronunciamiento de la Corte. Pero creo que tienen que cambiar las condiciones y el trato que debe darse entre el sistema interamericano y los miembros que lo integran. De acuerdo. En cuanto a la situación de Betsy Chávez, quien ya ha sido condenada a 11 años y más por el golpe de Estado, ¿usted está a favor de lo que ha hecho el expresidente Gerí, de dejarla ahí, de no darle salvoconducto, o debió entrar a detenerla? Dos cosas. Cuando En la Embajada de México. se da la famosa convención de Caracas, es en función al caso de La Torre, Así es. ¿no? Ese es el caso. ¿Y qué pasaba en esa época? Se perseguía digamos, a los políticos, a los ciudadanos que defendían las causas de la libertad, ¿no es cierto? Sí. Hoy, sin embargo, muchos de los casos se producen de dictaduras que persiguen a ciudadanos. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. O sea, hay una inversión, digamos, en las consideraciones. Antes se perseguía al que buscaba la libertad, ahora se persigue aquel que lucha contra las dictaduras, ¿no? En este caso, en el caso de la señora Betsy Chávez, ella evidentemente dio un golpe de Estado. Sí. Eso no puede ser calificado como un, digamos, delito político. Es un delito común que está previsto en nuestra legislación. Digamos, es el delito más grave, es vulnerar la Constitución del Estado de Derecho. Sin embargo, tanto la Convención como la Constitución, y hay una ley en el Perú, señalan de que a quien corresponde la calificación es a México, y que establecida esa calificación, el Estado peruano debe otorgar el salvoconducto. Para bajar, digamos, la tensión política en relación a este tema, se ha planteado este tema en el seno de la OEA. Va a haber un pronunciamiento me parece que en abril o junio del próximo año, y de lo que surja de esa decisión, creo que no habrá más remedio que otorgar el salvoconducto, porque no creo que lamentablemente que se establezca en el corto plazo la modificación que solicita el Estado, pero en todo caso esa modificación será nuevamente hacia adelante, no afecta el caso de ¿Y qué le pasó a Ecuador por meterse en la Embajada de México para sacar a Jorge Glass? Hay un tema, una controversia ante el Tribunal de la Haya, ¿no? Sí. Sí.
Pero no es una situación deseable, ¿no? No hizo bien México en otorgar el asilo efectivamente a alguien que había sido condenado por un delito de carácter patrimonial y tampoco hizo bien el Ecuador en resolver este problema de una manera tan brutal desde el punto de vista normativo, ¿no? Habrá que esperar la respuesta ante el petitorio de la queja peruana. Sí, que se debe dar a mediados del próximo año y en función a eso resolver. Doctor, ha llamado la atención que es esta orden, esta prohibición de jurado electoral especial de Lima Este 1 al exalcalde de Lima, candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, para que no meta temas religiosos en su campaña? Esa es una barbaridad, Aarón. Dentro de las distintas clasificaciones que hay entre los partidos políticos, ¿no? Los partidos de masa, los partidos de clase, en fin, una serie de... Una clasificación habla de partidos teístas y partidos laicos. Los partidos teístas son aquellos que basan su ideología, su doctrina, su programa en una palabra revelada, en un libro sagrado. Es el caso, por ejemplo, de la democracia cristiana, claro, el caso del Partido Popular Cristiano. López Aliaga, eso es el cristiano, ¿no? Claro, que se sustentan en las encíclicas papales, ¿no es cierto? El FREPAP tiene una versión, digamos, específica. Claro, deberían eliminar en todo caso FREPAP, ¿no? Claro, y justamente uno se hace pepecista, se hace social cristiano, porque cree en esa, digamos, en la doctrina social de la Iglesia. Claro, ¿no? Y por supuesto tienen todo el derecho a preconizarla, y en modo alguno afecta. Quiero señalar que incluso la propia Constitución, en el preámbulo invoca a Dios. Entonces, si la Constitución invoca a Dios... El himno también, ¿no? El himno. El himno. ¿Por qué, digamos, por qué un candidato no va a invocar, digamos, a un ser que él considera supremo y que de alguna manera es rector de su proyecto de vida y el proyecto de vida coexistencial de las personas que lo acompañan? Claro, lo que se cuestiona es absurdo. El JE de Lima Este cuestionó que López Aliaga utilizó las palabras cruz, voluntad de Dios y se refirió a Renovación Popular como un partido de derecha cristiana. ¿Qué tiene de malo eso? Efectivamente, sí. Y mostró una imagen del Señor de Milagros, si no me equivoco, ¿no? Tampoco. ¿Cuál es yo puedo mostrar pues la imagen de más, puedo mostrar la imagen de la y ahí torre. no me pasa nada. No pasa nada, es una tontería. ¿Qué es lo máximo que puede ocurrir? ¿Una sanción económica? No, yo creo que esto va a ser revertido, ¿no es cierto? Yo creo que el jurado en el Pleno, con más sensatez, con una mejor apreciación de las cosas, dejará sin efecto esa resolución, que pasará a la historia como una curiosidad, ¿no? Pero que bastante curioso, ¿no? ¿Por qué no podrías referirte a Dios en tu campaña, ¿no? Sí, uno cuando jura como ministro, como congresista, juro por Dios y por la patria, ¿no? El acto, el acto protocolar más importante que se celebra en el Perú es el 28 de julio y comienza con el TDU. Y al día siguiente hay la jornada de acción de gracias que se hace con los evangélicos, ¿no? Hoy, cuando hablamos de la cruz, cuando hablamos de Dios, de la Virgen, estamos hablando en realidad de signos culturales, ¿no? De signos culturales, que forman parte de la identidad cultural de un país. El pensamiento social cristiano, el pensamiento evangélico, son parte del cristianismo, que es uno de los elementos constitutivos de nuestra cultura. Tiene que ser revertida esta locura, entonces, sí, ¿no? Claro. Es un absurdo. Un absurdo. Porque si no, como mencionábamos, tiene que desaparecer FREPAP, ¿no? Tendría que desaparecer el FREPAP. Pero, tendríamos que desaparecer a Dios de nuestra vida. De nuestra vida. Del país. No podemos mencionarlo, ¿no? Claro, no. Una estupidez, Sí. ¿no? Totalmente, esa es la palabra. Sí, una estupidez, que no tiene sentido. No tiene sentido. Doctor, ayer vimos por primera vez rodando a los trenes donados por Caltrain y sí pasó por el puente Los Ángeles, a pesar de que los caballeros decían que no y algunos fueron con su hincha a medir que no pasaba. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, yo creo que felizmente se cancela una etapa que podríamos calificarla de estúpida. Más allá, de cómo hayan llegado esos trenes, sí. Hay una discusión, en fin, esa es una discusión aparte. Pero es cierto que los trenes ya están en Lima. Así es. Y hay un problema serio de transporte. Si al gobierno anterior le faltó la voluntad política, por razones
políticas también, Políticas porque también. César Sandoval era de partido de César Claro, Acuña, ¿no? así es. No le convenía que Rafael López Eleazar anote un gol, digamos. Sí, así es. Creo que esta fórmula ahora que se está empleando jurídica de trasladar los trenes para que los administre el gobierno central es una solución que más allá de lo jurídico beneficia a la... En primera instancia a 12.000 ciudadanos, a más de 12.000 así ciudadanos. En una Lima caótica, en donde, digamos, se pierden muchas horas de trabajo, perdón, muchas horas para llegar al trabajo, para regresar al trabajo, si tenemos un tren que pueda desplazar 12.000 personas en un solo viaje, eso me parece Y ya existen las extraordinario. vías, ¿no? Haces un horario de ida, otro horario de vuelta, Vuelta. mientras vas construyendo la segunda vía, ¿no? Así es. Es cuestión de decisión política. Es cuestión y de buena fe, que es lo que no ha habido acá, ¿no? No, es lamentable. Y también se van desbaratando, ahora que hemos visto las imágenes de que eran chatarra, porque no son chatarra, hemos visto el interior de los trenes tan impecables y que contaminan más, y que son contaminantes, ¿no? Y hubo un caso que no se ha investigado, de un supuesto reportaje en donde se cortaron... Extraño, ¿no? Porque Extraño, la espuma se veía nueva, ¿no? se veía nueva. Sí, eso fue bastante extraño y ya significa de que no solamente había una opinión contraria, sino una decisión de que esto no se llevara a cabo, ¿no? Bueno, eso es totalmente mezquino, como ocurrió con el expresidente, lamentablemente, Alberto Fujimori con la línea 1 del Metro de Lima, ¿no? Se demoró cerca de más de 20 Tuvo que años. regresar a Alan García para poder Y fíjense terminar ahora ese el proyecto. enorme servicio que se hace a la comunidad con ese tren. Y funcionan trenes también de 40 años, Así italianos. es, así es. Y ahora se les cuestiona esos trenes por ser supuestamente viejos, cuando unos trenes funcionan 100 años. ¿Qué ocurrió aquí, doctor? Mezquindad, no querían que López Aliaga sea visto como Lo el mismo que sucedió con funcionó García, con los trenes. mezquindad e interés político que se sobrepone al interés de la sociedad, ¿no? Pero Está eso claro. es inaceptable, ¿no? Eso es inaceptable y creo que eso merece ser castigado en las urnas, ¿no? Sí, ojalá, ¿no? Pero claro, yo veía, ayer estaba recordando a todas las personas que rechazaban los trenes, a la señora Susel Paredes caminando por las vías diciendo, no, por acá, estas vías no soportan a las personas, pero si soportan material, si soportan minerales, ¿por qué no pueden soportar personas? Bueno, ¿no? la señora Susel Paredes ha dicho y hecho tantas cosas, ¿no? Cada una más estrambótica que, digamos, no es referente de nada, ¿no? Exacto, sí. Hablando de gente que no es referente de nada y de paradojas, hay una lista que no es para nada poca de congresistas que en su momento estaban en contra de la reelección y ahora están postulando a la reelección, ¿no? Dos cosas. La primera, quien se tiró abajo el sistema bicameral y de alguna manera prohijó, entre otras medidas, el cada vez más creciente descrédito del Parlamento fue el fujimorismo, Sí. ¿no? Que ahora ha tenido la hidalguía de reconocer que eso fue un error y ha colaborado de manera significativa para la conformación de dos cámaras, que va a ser en términos generales útil. Lo segundo, esta inconsecuencia, ¿no? De desgañitarse, jalarse los Claro. pelos, ¿no? Quitarse el zapato para golpear Y la luego curul, postulo a la reelección. y ahora postulan a la reelección, ¿no? Claro. Y se pasean con orondas como si nadie se hubiera dado cuenta de esta felonía, ¿no? Felonía en relación a su propia conducta, ¿no? Claro, no, la doble moral que los caracteriza siempre, porque eso es gente de la izquierda o de la izquierda caviar, ¿no? Sí, pues. Bueno, digamos, como le llama el doctor Blum, el relativismo conceptual, ¿no? Es decir, Claro. puede ser bueno o malo en función a si me conviene o no me conviene. Bueno, ¿no? acomodan su moralidad, ¿no? Sí. Acomodan sus principios, como Groucho Marx, ¿no? Sí. Doctor, y finalmente, ¿cómo usted analiza las elecciones con 39 partidos? Va a ser complicada, Va a ¿no? ser complicado para, Votante. primero para la mesa, en el sentido de que teóricamente van a haber 3 miembros de mesa y tiene usted a 39 personeros, ¿no? Y en cada mesa se va a reproducir eso. Eso, por supuesto, no se va a dar, pero en todos los lugares, pero eso es el primero. Segundo, para poder, digamos, descifrar los resultados. Si antes era complicado, con el sistema anterior, ahora va a ser, digamos, una tarea, pues, titánica. 3, la confusión de los ciudadanos que van a tener que votar para la plancha presidencial, para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, Parlamento para el andino. Parlamento andino, tiene el uso del preferencial. Se le va a hacer una confusión con el tema de los símbolos, ¿no es cierto? Y lo cierto y lo real
que esos 39 no hay más de 4 o 5 partidos que digamos... Pasan la valla. Y que tengan, digamos, que merezcan ser reconocidos como tales. Con presidencia, si tengan o no tengan La valla votación. es 5% de votos a nivel nacional y 7 diputados o 3 senadores. Así es, así es. Finalmente... ¿Cuánto eso se pasará la va- valla? ¿6 partidos? Hasta 5 sí. Y es el problema es de que con una votación, digamos, relativamente mínima, van a tener, digamos, una fuerte representación parlamentaria. Sucedió con el fujimorismo, se logra 72. Sí. Fruto, digamos, de luego de establecida el cociente electoral, se acrecienta el número de curules, ¿no? Hablando ya de elecciones, me llamó la atención que el candidato de Sí Creo, Carlos Spa, presentara apenas 4 listas para el Senado y apenas 9 para diputados, de 27 que hay que presentar para cada Cámara. Y él dice, lo importante es la calidad. Lo importante es tener una bancada fuerte, ¿no? Para poder gobernar, ¿no? Sí, sí, claro. Eso indicaría de que si se elige al señor Spa, que yo creo que es un buen candidato, una buena persona además, si él gana las elecciones, ya está creando un problema de estabilidad política, porque no va a tener parlamento. Y su principal propuesta, o bueno, como lo que él ha señalado, es que ni bien entre a gobernar, si llega a ser elegido presidente, va a presentar una cuestión de confianza y si el Congreso lo rechaza, va a cerrar el Congreso, pero el Senado no se cierra, ¿no? Claro. Va a terminar antes vacado, ¿no? Sí, y va a acentuar aún más la crisis. Si no puedo tener mis listas completas... No postulo. No postulo. No. Así de simple. Después va a tener problemas también para armar su gabinete. Si es que quiere armar un gabinete con gente, digamos, con ideas afines. Puede ser Porque muy- siempre habrá alguien que esté interesado a que a cualquier llamado diga listo para entrar a la cancha, pero no se trata de eso. Los gabinetes deben tener una composición ideológica, doctrinaria, programática, unos ciertos niveles, digamos, de confianza, ¿no? Esto devela que no tiene cuadros, el señor Spa. No tiene cuadros. No tiene gente. Sí, y ese no es el único caso, probablemente pase con muchos otros partidos más. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, No, doctor gracias García Toma. también, Aarón. Hasta otra oportunidad. Ok, amigos, esta fue la edición del viernes de su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau.